para nuestro corazón, Señor, trae esa revelación a nuestro entendimiento, Padre, para poder, Señor, que esta palabra, Señor, pueda quedar sembrada en nuestros corazones, Señor, y poderla entender a plenitud y ponerla por práctica, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, Dios, en este momento que vamos a tomar para enseñar tu palabra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día que nos ha permitido. Voy a hablar de una temática que el Señor puso en mi corazón. La verdad que no soy muy amante a esta temática, pero cuando el Señor pone algo en el corazón de uno, pues uno solo obedece a la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca del diezmo. Y por tema le he puesto diezmar con revelación. Que tenemos diezmar con revelación. Porque cuando diezmamos sin revelación, hermano, muchas veces podemos caer en críticas o puede venir alguien queriéndonos decir que el diezmo ya no es para este tiempo, porque es de la ley, cuando el diezmo no es de la ley, sino que sabemos que Abraham diezmó a Melquisedec. Entonces el diezmo no es de la ley. Jacob diezmó de todo lo que Dios lo bendijo y no estaba en la ley. Y voy para comenzar la enseñanza, voy a comenzar leyendo en Génesis capítulo 14, versículo 17, voy a leer hasta el 23. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Imagínense, lo salió a recibir el rey de Sodoma, hermano. Pero también al mismo tiempo vemos que también salió Melquisedec. Entonces cuando Melquisedec, hermano, salió a Abraham, entonces él traía pan y vino. Entonces podemos entender, hermano, que el pan y el vino trae revelación a nuestras vidas. Y vemos que Abraham recibió la revelación de parte de Dios, pero vemos que también se le abrió el entendimiento a Abraham de lo que tenía que hacer, de lo que el rey de Sodoma le iba a hacer la propuesta. Entonces, antes de que el rey de Sodoma le hiciera la propuesta a Abraham, pero ya Dios ya había tratado con Abraham, ya Dios le había dado pan y le había dado vino, que representa revelación. Sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo, el crucificado, pero ya el vino representa ya la vida de Cristo, el cuerpo ya glorificado, la vida glorificada. Entonces vemos que cuando ya vino Melquisedec, le da el pan, le da el vino, luego viene Abraham, recibe la revelación de a quién tiene que él diezmar. Él sabe que la victoria vino de parte de Dios. Entonces, como Dios le dio la victoria a él, entonces él vino y le dio los diezmos a Melquisedec, el sacerdote que es de Dios. Y vea que Melquisedec, hermano, es un sacerdote que no es terrenal, es un sacerdote celestial, porque no tiene principio ni fin. No se conoce más de él, pero vemos que en hebreo el apóstol Pablo habla acerca de Melquisedec. Entonces Dios tuvo el cuidado de Abraham de lo que iba a hacer conforme a la propuesta que le iba a hacer el rey de Sodoma.
Entonces viene el rey de Sodoma y le dice, dame solo las personas, quédate tú con los bienes. Pero ya Abraham había recibido la revelación de parte de Dios, que lo que quería este rey, lo que había en el corazón de este rey era para después decir que él había enriquecido a Abraham. Entonces, pero Abraham ya había tomado el pan y el vino, revelación de parte de Dios. Por eso es que él diezmó a Melquisedec, porque después entonces este rey iba a estar hablando de que por él Abraham había sido rico, y sabemos que fue Dios quien engrandeció a Abraham, lo enriqueció. Entonces Abraham recibió la revelación, lo que había en el corazón del rey de Sodoma. Entonces mire, vemos ahí, hermano, en el Génesis 14, lo que le estaba leyendo de Abraham. Eso no es ley, no había ley. Vemos en Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, hermano, mire esto, yo solo quiero poner la base de lo que yo quiero sembrarle. Mira aquí, en Deuteronomio 26:12. Esto ya es de la ley, ordenanza de Dios. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Oiga bien, la ordenanza de Dios. Entonces muchas veces, hermano, y créanme que el diezmo para mí y las ofrendas no es algo que es grato a mí como para administrarla, pero si me la dan, pues lo hago por obediencia. Y en este caso, pues Dios me hablaba acerca de esta enseñanza, la verdad, que muchos hermanos pues diezman sin tener revelación, sin tener entendimiento. El diezmo tiene que tener una revelación, uno, de parte de Dios, por qué diezmamos a Dios. Entonces, recuerde que Jacob le dijo al Señor, Señor, si tú me bendijeras en este camino, en este viaje, y regresara a mi casa, a mi padre, yo te diezmaré todo lo que tú me dieras. Y aquí Dios le está diciendo, hermano, que cuando diezmemos, pero que también dice, también darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y muchas veces nosotros, hermanos, diezmamos, ofrendamos, y lo hacemos bien, o muchas veces tenemos la revelación de parte de Dios acerca del diezmo. Pero, hermano, diezmamos, hermano, pero nos olvidamos, hermano, del extranjero. Nos olvidamos del huérfano. Nos olvidamos del levita. Aquellos, hermanos, que trabajan en el servicio a Dios tiempo completo. Nos olvidamos de la viuda. Y Dios dice que, hermano, que tenemos que darles a ellos, que traigamos el diezmo, pero que también tenemos que acordarnos de ellos. Oiga bien, de los levitas, son aquellos que trabajan en el altar. ¿Cuánto criticamos a aquellos que trabajan en el altar y viven de la obra de Dios? Y del extranjero, dice, ¿cuántas veces hemos ayudado al extranjero, hermano? Porque nosotros somos extranjeros en esta nación. ¿Acaso nosotros le ayudamos a aquellos compatriotas que vienen y nos miramos con necesidad? Nosotros abrimos, hermano, muchas veces nuestro corazón para bendecirlos, porque uno cuando está recién llegado a una nación no es fácil. O muchas veces, hermano, vemos el huérfano, vemos a la viuda, hermano, y en nuestro corazón no es tocado. Y por eso es que muchas veces, hermano, el diezmo no obra a nuestro favor, porque nosotros no vemos la necesidad de los demás, solo vemos, hermano, la necesidad nuestra. Entonces, mire lo que dice Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendáis a temer a Jehová tu Dios todos los
días. ¿Para qué se diezma, hermano? Cuando nosotros diezmamos es que dice que aprendemos también el temor a Jehová cuando nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque hacemos por obediencia, porque es un mandato que Dios dejó, hermano, en la ley. Vemos que Dios fue un mandato de diezmar de todo lo que la tierra nos producía. Entonces dice, el diezmar, hermano, es es temer a Jehová, es tener el temor a Dios, es temer, hermano, no es que es porque un Dios va a mandar fuego o porque nos va a castigar porque no lo hagamos, no va a ser eso, sino que cuando nosotros tememos a Dios, lo que hacemos con el diezmo es adorarlo a Dios con nuestros diezmos, honrándolo a Él, dejándole saber a las tinieblas de que que lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Entonces eso es lo que quería hacer el rey de Sodoma cuando le dijo a Abraham, dame solo los siervos y los hombres y tú quédate con la hacienda, con material. Entonces eso es lo que quería hacer él, de que Abraham pusiera la mirada en lo terrenal, que pusiera la mirada de lo que Sodoma le estaba dando. Entonces muchas veces nosotros, hermano, cuando no diezmamos, quiere decir que nosotros estamos dependiendo de lo terrenal, estamos dependiendo de nosotros, o sea, creemos que somos nosotros que trabajamos fuerte y es por eso que nosotros tenemos lo que está en nuestra posesión. Entonces, pero no, dice que el diezmar, hermano, es un paso a temer a Jehová, es algo que hacemos, es una actitud. El diezmo es una obediencia hacia Dios, es un temor, es adoración a Dios, para que aprendamos a temer a Dios. Ese es el diezmo, para aprender a temer a Dios. Entonces, mire los puntos que le estoy tocando. Aquí en Deuteronomio dice que diezmemos, pero que también ayudemos, que le demos al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Muchas veces diezmamos, pero no vemos estas necesidades, no diezmamos. No le ayudamos al levita, no le ayudamos, hermano. El levita es aquellos que trabajan en el altar para esta actualidad. No ayudamos al extranjero, no ayudamos al huérfano y no ayudamos a la viuda, pero sí diezmamos. Y aquí dice en Deuteronomio, vamos a diezmar para temer a Jehová. O sea, es un principio, es principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces es un principio que Dios ha dejado, el temor suyo, la sabiduría de diezmar a Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 18 versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Oiga bien lo que dice aquí esta escritura. Dice que él oraba consigo mismo. O sea que Dios no estaba escuchando esta oración de este fariseo, porque aquí está escrito que él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y entonces dice ya el segundo: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, mire este fariseo, ayunaba 2 veces a la semana y daba todos sus diezmos, pero se enaltecía delante de Dios, se engrandecía delante de Dios, porque para él era digno de recibir la bendición o las bendiciones de parte de Dios. Pero el publicano, dice que ni quería levantar sus ojos al cielo, porque él se sentía indigno del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios, de lo que Dios le estaba dando. O sea, él se sentía indigno aún de la vida que Dios le estaba dando, del aire que Dios le estaba dando, del momento que él estaba viviendo. Él se sentía indigno de que todavía la misericordia de Dios lo habían alcanzado ese día y todavía podía
darle gracias a Dios, todavía podía acercarse a Dios humildemente, humillándose delante de Dios. Pero vemos el fariseo se enalteció y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. O sea, el que se humille, pues Dios lo va a ver, dice. Porque el que se enaltece, Dios dice que lo ve de lejos, pero el que se humilla, Dios lo ve de cerca. Entonces, imagínense el fariseo, lo que estaba él, ayunaba, diezmaba, iba a la iglesia, lo miraban orando, pero oraba consigo mismo. Es más, ni la oración que él estaba haciendo llegaba a Dios. Pero la oración que hacía el publicano, este a lo mejor no oraba, este a lo mejor no ayunaba, este a lo mejor no diezmaba, pero se presentó a Dios humillándose, humillando su ser. Entonces hay muchos que diezman, pero hermano, nunca doblan sus rodillas delante de Dios. Hay muchos que diezman, hermano, y nunca se les sale una lágrima en la presencia de Dios, porque no se humillan delante de Dios, no han quebrantado su corazón delante de Dios, aún no han reconocido al Señor como Señor y Salvador, aún no han reconocido que de Dios proviene todo. Entonces ellos piensan que es por lo que ellos hacen, y no es por la misericordia de Dios que lo podemos tener todo. Entonces este estaba diezmando, pero no agradaba a Dios. O sea, además ni la oración era escuchada ante Dios. Entonces mira lo que dice aquí en Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y todo hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces imagínense, más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y todo hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Entonces imagínense, estos diezmaban, pero no hacían lo que deberían de hacer, la justicia y el amor de Dios. No había en ellos. O sea, eso miraban a la viuda, y miraban al huérfano, miraban al extranjero, y esto no le brindaban un plato de comida, esto no le brindaban un vaso de agua. Pero ellos diezmaban. Porque ellos solo lo hacían ya por costumbre hacer eso, diezmar por costumbre. Lo hacían. Pero ante Dios estos diezmos no son aceptos. Aquí la cosa, hermano, no es ofrendar ni diezmar, sino Dios aceptó la ofrenda, Dios aceptó el diezmo que nosotros presentamos ese día. Entonces vemos aquí en Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, se puede diezmar, pero no tenemos que dejar la justicia. Se puede diezmar, pero no podemos dejar la misericordia. Se puede diezmar, pero no podemos dejar nuestra fe. Entonces, podemos diezmar, pero haciéndole justicia al huérfano, haciéndole justicia a la viuda, haciéndole justicia al extranjero. Podemos diezmar y teniendo misericordia por nuestro prójimo. Podemos diezmar, pero en la fe, es que en la fe de Cristo. En la fe de Cristo. Porque ahora ya no es por ley, ya no es, hermano, por obras. O sea, tú diezmas por obras, porque crees que porque lo haces, Dios te tiene que bendecir. No, ahora se va a diezmar en la fe de Cristo, que en la obediencia de Cristo, agradando a Dios en todo lo que hacemos. Entonces tenemos que agradar a Dios para que nosotros diezmemos. Si no agradamos a Dios, ¿para qué vamos a diezmar? Dios no va a ver nuestro diezmo. ¿De qué sirve diezmar si no amas a tu prójimo? ¿De qué sirve diezmar si no hay amor en ti? ¿De qué sirve diezmar si no hay justicia en ti? Si no hay misericordia en ti? Si no hay fe en ti, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, ¿por qué vamos a diezmar si no hay fe en nosotros? De que es Dios quien nos suple cada necesidad, de que es Dios quien nos cuida cada vez que salimos a nuestro trabajo y regresamos con bien a nuestro trabajo, de que es Dios que nos provee el trabajo cada día. ¿De qué sirve si no hay fe en nosotros? Entonces, mire, aquí, esto es lo que Dios ponía en mi corazón, hermano. Si usted quiere seguirlo leyendo, estudiando, como el Señor me daba esta palabra, me presentaba primero a Génesis, el que te leí, Génesis 14, y usted lo lee de 17 para abajo, y luego el Señor me llevaba, porque recuerde que el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento ellos se enlazan. Entonces, el Viejo Testamento es como una sombra y al Nuevo. Entonces, pero el Nuevo tenemos la revelación más clara del Viejo Testamento. Entonces aquí dice en Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces ahora somos herederos, hermano, y entonces ahora venimos nosotros, hermano, pero pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué dice que si el heredero es niño, en nada difiere del esclavo? Porque el esclavo trabaja, pero el esclavo no puede diezmar de lo que trabaja, porque él trabaja para su amo. Y un niño, hermano, no puede diferir él no puede diezmar, no puede ofrendar porque no va a entender lo que está haciendo. Entonces el apóstol Pablo está hablando de niños espirituales, de esclavos espirituales, hermano. Un esclavo físico, él no puede diezmar. No, ¿por qué? Porque él trabaja para su amo, él trabaja la tierra para su amo, el fruto es de su amo, entonces quiere decir que él no tiene una cosecha para diezmar, para ofrendar, sino que el esclavo no puede diezmar ni ofrendar. Entonces, hermano, así es el niño. El niño, mientras el heredero es niño, no puede diezmar, no puede ofrendar. Entonces, por eso dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, ¿qué es los rudimentos del mundo? La enseñanza del mundo. Hermano, estábamos bajo la alianza del mundo, no podíamos, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, o sea, éramos esclavos. Entonces, como éramos esclavos, no servíamos a Dios, no podíamos servir a Dios, no podíamos traer una ofrenda a Dios, no podíamos llamar a Dios porque éramos esclavos, estábamos en el mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. O sea, había un tiempo que Dios señalado para Dios poderse revelar a aquellos que estábamos en esclavitud. Entonces, cuando envió a Jesús, dice Gálatas 4:6, ahí mismo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Entonces, aquí está. Entonces, ya cuando Dios mandó a su Hijo, mandó a Jesucristo a nuestros corazones, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, imagínense, entonces viene Jesús, vive en nuestros corazones, entonces Jesús nos enseña, nos revela por medio a través de su Espíritu, hermano, nos revela, hermano, las cosas espirituales, nos revela, hermano, todos los secretos que hay en la Escritura y todas las bendiciones que hay para nosotros. Todo lo que nosotros hagamos conforme a la palabra de Dios, vamos a recibir las bendiciones. Entonces, estamos siendo
ya no estamos siendo enseñados por los rudimentos del mundo, sino que ahora estamos enseñados, hermano, por la revelación de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros vamos creciendo espiritual. Entonces como estamos creciendo espiritual, vamos entendiendo la vida que agrada a Dios, vamos entendiendo quiénes somos, vamos entendiendo, hermano, cómo vamos a vivir la vida ahora en Cristo Jesús. Ya no tenemos que vivirla esclavizado a los rudimentos de este mundo. Cuando estábamos esclavizados a los rudimentos de este mundo, no servíamos a Dios, no traíamos ofrenda a Dios, no habían diezmo para Dios, sino que todo, hermano, se quedaba en el mundo, porque el enemigo bendice, el diablo te hace hacer riqueza, te da riqueza, pero él mismo te las quita. Entonces, pero una vez vino Cristo a nuestros corazones, ahora podemos clamar Abba Padres, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ahora ya no somos esclavos, ya no vivimos bajo los rudimentos del mundo, ahora vivimos bajo la alianza del Espíritu Santo. Entonces, hermano, muchas veces hay gente carnal que te quieren decir que el diezmo ya no existe, porque andan en la carne. Lo carnal no puede entender lo espiritual, porque el espíritu del hijo no vive en su corazón, porque se está dejando guiar por los rudimentos del mundo y no por la enseñanza del Espíritu Santo. Hermano, también uno tiene que ver quién está enseñando, hermano. Y dice Gálatas ahí mismo el 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, dice. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardaos de los días, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, estaban viviendo conforme a la ley antes. Ellos guardaban los años, guardaban los días, los meses, la fiesta y todo eso. Pero ya eso en Cristo Jesús, hermano, ya Cristo ya cumplió todo lo de la ley. Entonces ustedes no tienen que estar celebrando nada, hermano. Yo no sé cómo hay gente que celebran las fiestas de Israel, todos los días festivos de Israel, ellos lo hacen. Ya Cristo lo hizo. Ellos lo hacen porque ellos aún tienen el velo. Pero ahora nosotros, ¿por qué lo vamos a hacer? Ya a nosotros se nos quitó el velo. Entonces el apóstol Pablo está hablando con los Gálatas aquí. ¿Cómo que ya les enseñé? Ahora es por Cristo Jesús, de la fe en Cristo Jesús. Pero se vuelven a los pobres rudimentos, como les habían enseñado antes. Entonces el apóstol Pablo dice, yo me temo que yo he trabajado en vano en ustedes, porque ellos estaban volviendo otra vez a los rudimentos, a celebrar los días festivos, a celebrar los meses y los tiempos, cuando ya no, hermano. Ya no, o sea, cuando usted y yo éramos guiados por los rudimentos del mundo, nosotros hacíamos lo que el mundo hacía. Pero ahora ya no tenemos que hacer lo que el mundo hacía o lo que hacíamos en el mundo. Ahora somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí Dios hace todo nuevo. Entonces imagínense nosotros en Cristo Jesús haciendo las mismas cosas que hacíamos en el mundo. Entonces en vano es lo que ha estado trabajando el Espíritu Santo en nosotros, enseñándonos, revelándonos la vida espiritual, revelándonos lo eterno de Dios. Y nosotros nos volvemos al mundo otra vez a practicar lo mismo. Entonces miren lo que sigue diciendo en Gálatas 24:21. Decidme a los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, los cuales es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con su hijo, está en esclavitud. Oiga bien, Abraham tuvo dos hijos. Ya estoy terminando. Agar, usted sabe que era esclava y tuvo un hijo que Ismael, pero ellos eran esclavos porque ellos
pues me imagino que lo compraron en Egipto, no sé, pero ellos eran esclavos. Pero cuando el apóstol Pablo habla como una alegoría acerca de estas dos mujeres. Entonces nos está hablando de una mujer esclava con su hijo esclavo, pero nos está hablando también, y dice, me encanta, dice, pero el de la esclava es nacido según la carne, más el de la libre por la promesa, ¿verdad bien? La cual es una alegoría, dice, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Agar corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál es la Jerusalén actual? Hermano, ellos todavía tienen el velo, ellos todavía están esclavizados, ellos todavía están bajo la ley, creyendo que aún Jesucristo no ha venido. Y por eso digo que yo no entiendo cómo hay iglesias, hermano, que celebran las fiestas. Pero si ellos lo hacen porque están esclavizados, y está diciendo que son de Agar, están aún esclavizados, son hijos de Agar, y son la Jerusalén de Cristo. Pero ellos están esclavizados. Y muchas veces nosotros ya Dios nos libertó y queremos estar esclavizados con los rudimentos del mundo. Entonces miren lo que sigue diciendo Gálatas 4:26. Más la Jerusalén de arriba, oiga, está la actual, la de la piedra, de arriba, y está la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh Esther, y tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, hermano, eso es por revelación. Esto, cuando el Señor ponía esto en mi corazón, y habla acerca de vino, y habla acerca de la Santa Cena del Señor, pan y vino, y habla acerca de los diezmos. O sea, que muchos diezman, pero hermano, no hay la justicia en ello, no hay el amor de Dios. Muchos diezman y ya no están en la fe de Dios. Van a una iglesia, pero no hay fe, no creen en Jesucristo ya. Ya ellos lo hacen por su propia fuerza. Y cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas aquí, dice que el niño en nada defiere al esclavo, porque necesita aún ser cuidado. No puede disfrutar, hermano, de la herencia. Entonces así somos nosotros en Dios, y aún no crecemos, somos niños, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no crecemos? Porque somos niños, porque aún el Espíritu, rechazamos al Espíritu del Hijo que nos aconseja cómo es la vida que le agrada a Dios. Porque rechazamos al Espíritu de Dios que nos enseña para crecer espiritual y mostrarnos las cosas espirituales, celestiales. Entonces, y vemos que dice que se vuelven a los débiles rudimentos del mundo, hermano. Está hablando que nosotros nos volvemos otra vez atrás a querer vivir la vida de antes, a querer celebrar las cosas de antes que celebrábamos antes. Entonces quiere decir que somos niños dejados llevar por los rudimentos, por las enseñanzas de este mundo, por las cosas que hace este mundo, y no estamos viviendo conforme a la enseñanza del Espíritu Santo. O sea, no tenemos revelación pues de parte de Dios, y es por eso que nos volvemos a los viejos rudimentos, a los rudimentos débiles. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, pero entonces hay dos, dice, está la libre y está la esclava. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, pues ustedes son hijos de la esclava, pero no es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos hijos de la esclavitud. Dios no quiere que usted y yo seamos esclavos, porque si somos esclavos, hermano, no vamos a poder adorar a Dios.
no vamos a poder, hermano, amar a nuestro prójimo. Si, hermano, si somos del esclavo, hermano, no va a haber justicia, no va a haber misericordia, no va a haber amor en nosotros, no va a estar la fe de Cristo en nosotros, porque estamos esclavizados bajo la enseñanza de este mundo. Entonces, aquellos que dicen que, hermano, que el diezmo ya no es por este tiempo, es porque ellos no tienen la revelación de parte de Dios y aún están viviendo conforme a los rudimentos de este mundo, esclavizados allá en el mundo, creyendo que ellos lo pueden hacer todo, que lo que tienen es porque ellos lo trabajan. Y eso es lo que quiere el diablo. Así quería el rey de Sodoma. En el corazón de él era, después de decir que él era el que había engrandecido a Abraham. Entonces eso lo hacía el diablo. El diablo te hace saber que eres tú el que trabaja. O el diablo te hace, y hay quienes que no van ni a la iglesia y diezman, creyendo que van a recibir la bendición de Dios, y ese diezmo Dios no está viendo eso. Dios ve a aquellos que nos humillamos delante de Él. Dios ve a aquellos que lo hacemos por temor a Dios. O sea, el diezmo es adoración a Dios. Es porque nos humillamos a Dios. Es porque estamos teniendo la revelación de Dios. Es porque, hermano, lo que estamos recibiendo no es de terrenal, sino Sodoma es lo terrenal, pero Melquisedec es lo celestial. Es porque estamos recibiendo la revelación de parte de Dios, es que vamos a diezmar, es que vamos a ofrendar. Y es porque ya no estamos en la esclavitud, ya no somos de la Jerusalén terrenal, sino que somos de la Jerusalén celestial. Somos bendecidos con el Padre Abraham. La bendición de Abraham es la bendición de nosotros. La bendición que nosotros tenemos es la bendición celestial, la bendición de Dios que no añade tristeza. Pero necesitamos la revelación de parte de Dios, hermano, y para que Dios nos abra el entendimiento es por medio de la Santa Cena. La Santa Cena del Señor, el pan y el vino trae revelación a nuestras vidas, trae entendimiento porque nos abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual. Entonces necesitamos, hermano, la revelación de Dios para poder diezmar. Hermano, no tenemos que diezmar, si no hay amor en ti, mejor no diezmes. Si no hay justicia en ti, mejor no diezmes. Si tú no ves la necesidad del pobre, no ves la necesidad del huérfano, de la viuda, no vemos la necesidad del extranjero, ¿para qué diezmar? Si no hay amor por el prójimo, ¿para qué diezmar? Dios no va a ver esa ofrenda. ¿Para qué ayunar, hermano, si va a haber altivez en nuestro corazón? Así como aquel que se presentó delante de Dios. Señor, yo ayuno 2 días, Señor, yo ofrendo todo, Señor, y no soy como los demás. Imagínense, no soy como los demás. O sea, él se creía merecedor de las bendiciones de Dios. Sin embargo, aquel se humilló delante de Dios y decía, Señor, yo no soy digno de ti. Entonces, hermano, ¿con qué actitud venimos delante de Dios? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Altivos? ¿Arrogantes? ¿Sin fe? ¿Sin amor? ¿Sin misericordia? ¿Sin justicia? Porque la Biblia dice que todo lo que hicimos a estos pequeñitos de Él, Él lo va a tomar en cuenta. Cuando le dijeron los discípulos, Señor, ¿y a dónde fue que te vimos? ¿A dónde fue que te vimos desnudo? ¿A dónde te vimos con necesidad, con sed? Cuando visitamos los hospitales, cuando visitamos las cárceles, cuando vemos al pobre y le damos. Entonces podemos diezmar, hermano, pero no puede haber amor en nosotros. Hermano, esta es la enseñanza que Dios ponía en mi corazón. Espero que Dios te dé el entendimiento. El diezmar, hermano, no es algo que se impone, se enseña. Se enseña. Yo soy de las personas que no es que me gusta, que me agrade hablar del diezmo o ofrenda, pero el Señor me incomodó con esta palabra y pues yo voy a obedecer a lo que Dios trae a mi corazón y esperemos que edifique nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, porque nos has bendecido con tu palabra, Señor bendito. Ayúdanos a movernos en la revelación, Padre, que diezmemos con revelación, Padre, que cuando venga alguien queriendo, Señor, decir que ya no hay que diezmar, Señor,
ya tenemos el entendimiento que este anda conforme a los rudimentos del mundo carnal, Señor bendito, dejándose guiar por las tinieblas, Padre. Pero cuando tenemos la revelación de parte tuya, Señor, sabemos que la bendición viene de ti, Señor, y que por obediencia, Señor, y que lo hagamos, Señor, en la fe en Cristo Jesús, porque ya no es por obra, sino es por fe todo lo que hagamos, porque lo que se hace sin fe no es de tu agrado, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, así te pedimos.